Simple, funcional, vacío, pureza, perfeccionismo, estético, colorido, expresivo, maximalista, diversidad, extravagante, imperfección. ¿Cuál es el camino correcto? Comencemos hablando sobre qué es el minimalismo. El minimalismo es una filosofía de vida estética basada en que menos es más, eliminando todo lo innecesario y dejando aquello que es funcional o que bien le aporta un valor a nuestra vida. Antes de comenzar hablando sobre todo lo que gira en torno a este concepto, quisiera hablar de cómo surgió de una manera breve. Comencemos por algunas ideologías previas al minimalismo. Antes de que esta estética se volviera tan popular, ya existían algunas ideologías y movimientos que defendían justamente la simplicidad, el espacio, la funcionalidad. Bauhaus fue una escuela alemana que defendía justo el tener todos estos objetos que fueran totalmente funcionales, no quedarte con nada que no te sirviera o que prácticamente estorbara, por así decirlo. Cultura japonesa, especialmente el Zen, influyó en la idea de que un espacio no necesita estar lleno de objetos para poder ser un lugar bello. Es decir, el vacío, el orden, la tranquilidad hacían que se formara una belleza. Mies van der Rohe, según yo así se pronuncia, pero bueno. Mies van der Rohe fue un arquitecto muy popular que justo él fue quien popularizó la famosa frase "less is more" o "menos es más", donde prácticamente su frase se centra en la idea de reducir elementos en un espacio para que éste pudiera ser más estético, elegante y funcional. Y justamente después de que todas estas ideas ya defendían justo este concepto, fue en los años 60 que prácticamente el minimalismo escaló en justo a Estados Unidos, pero fue como un movimiento artístico. Es decir, el arte comenzó eliminando todos aquellos objetos o material visual para quedarse con algo simple y funcional, lo que prácticamente está compuesto de formas geométricas, colores limitados, poca o ninguna decoración, materiales y estructuras muy básicas. ¿Y qué pasó? Que obviamente con el paso del tiempo estas ideas dejaron de centrarse solo en el arte, ya no se encontraban únicamente en galerías y museos, sino que pasaron de estar en el arte a pasar a nuestras vidas. Fue en los años 80 cuando estas ideas comenzaron a trasladarse en lo que es la arquitectura, es decir, el diseño, la decoración, espacios de interiores, hasta integrarse poco a poco en nuestra forma de vida. Y fue especialmente en los años 2000 a 2010 cuando justo ya estas ideologías se centraron y se metieron completamente en nuestras casas, nuestras ropas, nuestros muebles, la tecnología e incluso en la manera en la que organizamos nuestras cosas. Aunque honestamente yo no creo que se haya popularizado tantísimo en esa década, yo más bien siento que fue justo en la década de los 2010 hacia adelante que tuvo mayor popularidad. No sé si es porque yo lo viví en esa época, pero realmente yo lo vi más presente en mi vida en ese momento. El boom del minimalismo. ¿Cómo fue que esta forma de vida, esta forma de pensar se metió tanto en nuestras vidas a manera que lo vemos prácticamente diario? Porque están de acuerdo que una cosa es que existan muchas ideologías y otra muy diferente es que nosotros adoptemos estos comportamientos o estas costumbres. Y para que esto faltara tuvieron que coincidir varios factores que hicieron justo que estas ideologías formaran parte de nuestra vida cotidiana. Marie Kondo es una experta de la organización con una fama de manera mundial. Ella tiene un método llamado KonMari que prácticamente se basa en una pregunta. ¿Esto me produce alegría? Si realmente te causa alegría, se queda, y en un caso contrario se agradece por la utilidad,
pero se desecha prácticamente, se saca de tu vida. Se convirtió en una persona tan influyente que terminó teniendo justo un programa en Netflix donde ella apoyaba a diferentes familias aplicando su método y reorganizando su casa totalmente. Ella tenía muy presente su filosofía, que justo como les decía, si algo te causa alegría, no tiene por qué salir de ti, tiene que quedarse. Sin embargo, después justo de que debutó su programa, muchas personas comenzaron a poner en práctica su método de una manera personal, donde publicaban en redes sociales sus resultados mostrando cómo quedó su casa. A veces eran casas que las ves en un inicio y las ves posterior y wow, la diferencia es demasiada. Visualizabas unas casas impecables, con pocos objetos, pureza, limpieza, casas blancas, poca decoración, iluminación blanca. Y podías decir que era un lugar que te producía paz. Adoptar tanto estas costumbres de tener pocos objetos hacía que tu éxito se midiera en eso. Dependiendo en cuántos objetos tenías, podías ver qué tan exitoso eras. Redes sociales. Las redes sociales han hecho ver el minimalismo de una manera muy estética visualmente, puesto que diferentes plataformas influyen mucho ya que funcionan perfectamente con imágenes. Incluso empezaron a surgir diferentes creadores de contenido que justamente se centraban en ser minimalistas, creando videotutoriales de cómo podías crear tu espacio con esta ideología. Puede que las redes sociales no hayan inventado el minimalismo, pero sí ayudaron a convertirlo en algo aspiracional, reconocible y sumamente masivo. Less is more. Recordemos esta famosa frase, donde la idea era que quitar menos elementos de tu espacio hacía que fuera un lugar más funcional, elegante y claro, donde se trasladaba a la arquitectura, diseño, moda, decoración, etcétera, etcétera. Y es que justo un punto importante, no quisiera tachar a estos 3 puntos, como algo negativo, pero sí me gustaría dejar algo en claro. Marie Kondo no quería que viviéramos con una sola mesa, con un solo vaso, con un cuadro. Ella quería que viviéramos en un entorno que realmente nos hiciera feliz. Pero, ¿qué pasó? Pasó que el adoptar tanto esta ideología hacía que tu éxito se midiera en base a las muchas cosas que podías desechar y a las pocas cosas que podías conservar. El hecho de que las redes sociales influyeran tanto en este concepto no era lo negativo, pero las personas querían tener menos. Y seamos realistas, querían tener una vida que veían en pantalla, consiguiendo que muy probablemente necesitáramos comprar cosas para que nuestro entorno se volviera minimalista. No sé si me explico más o menos con esto, pero real es eso. Empiezas a ver un video de cómo es una vida minimalista y dices, ay, pero yo no tengo eso que está ahí, entonces corres a comprarlo. O sea, literalmente es como algo irónico. El problema es que con el paso del tiempo, menos es más, dejó de ser una opción estética para convertirse prácticamente en una obligación. Como si el hecho de tener muchas cosas, el vestir de muchos colores o ser extravagante fuera visto como algo malo, pasando de convertirse a una filosofía de simplicidad a un estándar estético y alto. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de todo esto? Competencias. Justo como comentaba, muchas personas empezaron a replicar el método con Mari, y esto cuando se empezó a popularizar en redes sociales, muchas personas publicaban sus resultados, donde literalmente cada vez veías un resultado, digamos, más vacío que el anterior, volviéndose una competencia entre esas personas que estaban replicando justo este método. Y justo esto fue algo que se hizo súper viral en Estados Unidos, o sea, llegaba a un nivel totalmente extremo, intentando dejar sus casas casi vacías para demostrar lo minimalistas que podían llegar a ser. Y claro, esto se pasó también a los creadores de contenido. Yo recuerdo mucho
que seguía algunas creadoras que justo su contenido se centraba en este concepto, y recuerdo que veía que cada día una publicaba algo más extremista o que algo hizo en su vida de una manera tan cuestionable. Miedo. Las colecciones, las fotografías, los colores e incluso la iluminación dejaron de sentirse como una opción para muchas personas. Aunque el minimalismo no tenía una regla estricta, o más bien una cantidad de cosas que tú podías tener, el tener demasiados objetos hacía que se viera mal. Tener una colección podía ya no parecer eso, sino más bien una acumulación. Llenar las paredes con cuadros y fotografías podía parecer demasiado, y una casa llena de color ya no transmitía la misma paz. La luz blanca, limpia y brillante comenzó a relacionarse tanto con estos espacios, dejando de lado a la luz cálida que podía parecer menos limpia o estética. Y esto lamentablemente no se quedó solo en nuestras casas, en nuestros objetos, sino también en nuestra forma de vestir. Usar demasiados colores estampados podía parecer excesivos en nosotros, haciendo que todo esto fuera un conjunto de que vernos simples podía transmitir una mejor paz, de cosas a emociones. Lamentablemente no se quedó solo en objetos, poco a poco se fue metiendo en nuestra vida, en relaciones amorosas, amistosas, con familiares. Los mensajes se hicieron más cortos, se hizo demasiado popular el dejar de contestar llamadas telefónicas y comenzamos a alejarnos de todas aquellas personas que considerábamos podían ser una fuente de estrés o negatividad. Y aunque el poner límites es algo totalmente sano, el problema fue cuando empezamos a tratar a las personas como objetos. De repente el tener paz se relacionaba totalmente con no quiero lidiar con nada que me incomode. Pero la pregunta, ¿el minimalismo mató nuestras vidas? Hay que entender que el problema no fueron las cosas. El problema fue que creamos una mala filosofía. El minimalismo surgió de una buena idea, es decir, nos ayudaba a que nuestras pertenencias no nos controlaran, tener mayor conciencia sobre el consumismo e incluso fomentó el ahorro. El problema fue que se creó una filosofía errónea que nos hacía creer que solo existía una forma de vivir, una forma de vestir, una misma forma de tener tu casa, haciéndonos deshacer de cosas que seguramente nos hacían felices, pero no nos cuestionamos si realmente nos hacían felices. Queríamos convertir nuestro hogar en un hogar que visualizábamos en otras personas, cuando hay que recordar que un hogar debe de verse como el que lo habita.